Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Salvador y tengo 55 años. La historia que voy a compartir con ustedes ocurrió hace varios años, cuando trabajaba como conductor de taxi. No voy a negar que esta profesión tiene tanto aspectos positivos como negativos. En general, disfrutaba mucho mi trabajo. Me gustaba conversar con los pasajeros, conocer un poco de sus vidas y pasar un buen rato charlando. Comencé como cualquier otro taxista, trasladando personas por la ciudad. Trabajé durante años con un conocido hasta que finalmente pude comprar mi propio vehículo. Cuando logré adquirirlo, todo mejoró. Mis horarios se volvieron más flexibles, pues solo rentaba la placa y pagaba una cuota semanal. Lo que más apreciaba de mi trabajo era la libertad que me ofrecía. Disfrutaba conducir y el municipio donde trabajaba no era demasiado grande, por lo que rara vez me veía atrapado en el tráfico. No ganaba una fortuna, pero me alcanzaba para vivir. Para ese entonces, ya no estaba con mi esposa, pero siempre me ocupé de los gastos de mi hijo, quien tenía 8 años en ese momento. Como hombre divorciado, no tenía grandes exigencias, me bastaba con lo necesario. Una tarde, mientras estaba en el sitio de taxis, un compañero se me acercó con una propuesta. Intrigado, le pregunté de qué se trataba. Nos alejamos un poco y me explicó que le habían ofrecido trabajar en un bar que llevaba un tiempo funcionando en el municipio. Me mencionó el nombre, y riendo, le comenté que eso no era exactamente un bar, sino más bien una casa de citas, un lugar donde muchos hombres solitarios iban a distraerse un rato. Me contó que buscaban un conductor privado, alguien que trabajara principalmente por las noches. Me pareció una propuesta interesante, aunque un poco peculiar. Le pregunté por qué no había aceptado la oferta, y me respondió que su esposa no lo aprobaría. José, que tenía 15 años más que yo, decía que ya no estaba en edad para esas cosas. Me confesó que pensó en mí para el puesto porque confiaba en mi honestidad y nos conocíamos desde hacía tiempo. Era una buena oportunidad para ganar un ingreso extra. Siendo honesto, la propuesta me parecía un tanto divertida, no podía imaginarme trasladando trabajadoras nocturnas en mi coche o a clientes en dirección a ese lugar. Me parecía casi cómico. Le pedí a José el contacto del dueño, no porque estuviera decidido a aceptar el trabajo, sino por pura curiosidad. Esa noche reflexioné si valía la pena. En realidad, no tenía nada que perder. Mi exesposa no podía opinar al respecto, ya que nuestra relación había terminado hace tiempo. Al día siguiente, hablé con el propietario del lugar, un hombre llamado Néstor. Concertamos una reunión esa misma tarde. Para mi sorpresa, era un hombre joven, de no más de 30 años. Me explicó con detalle su idea y el servicio que quería ofrecer. Al parecer, algunos clientes le preguntaban por transporte para regresar a sus casas, pero no tenía ninguna opción para ellos. A veces era complicado conseguir transporte a esas horas de la madrugada. Por el momento, quería probar con un solo vehículo y, si el negocio funcionaba bien, contratar algunos más. Hablamos de los horarios y del porcentaje de ganancias. El ingreso era atractivo y, en general, el trabajo parecía seguro y sencillo. Aunque en un principio mi intención era solo informarme sobre la propuesta, terminé aceptándola ese mismo día. Así fue como inicié mis primeras noches transportando trabajadoras nocturnas, aunque en realidad llevaba a todo tipo de clientes. El lugar estaba ubicado en las afueras de la ciudad, como muchos otros establecimientos de este tipo, un poco apartado para mantener discreción, pero con fácil acceso para quienes lo conocían. La clientela era variada, algunos eran locales y otros venían de pueblos vecinos. Algunos clientes preferían llegar en sus autos, mientras que otros optaban por la discreción de un taxi. Mi vehículo no tenía señalización de taxi, era un auto negro que pasaba desapercibido. Durante los años que trabajé ahí, viví muchas experiencias, algunas curiosas, otras desagradables, y una que otra situación incómoda con clientes celosos. Pero lo que más me marcó fueron las experiencias inexplicables. Muchos compañeros taxistas que comenzaron a trabajar después también vivieron situaciones similares. Sin embargo, hoy les contaré sobre uno de los clientes más peculiares que conocí en ese lugar. Vamos a llamarlo Don Bruno.
A primera vista, no tenía nada fuera de lo común. Parecía un hombre normal, pero en el bar se hablaba mucho de él, y no precisamente de manera positiva. Don Bruno rondaba los 50 años y tenía bastante dinero. Era amigo del dueño del lugar y un cliente frecuente. No estaba seguro de si visitaba a alguien en particular, pero se decía que tenía a una trabajadora favorita. Lo cierto es que era un hombre al que la edad le sentaba bien, tenía una figura robusta debido a su trabajo, una barba bien cuidada y siempre llevaba una sonrisa. Solía visitar el bar en días de poca afluencia, cuando había menos clientes. La mayor parte del tiempo llegaba en su camioneta o con un chofer. Sin embargo, en algunas ocasiones me tocó llevarlo hasta su casa, que estaba en un rancho ubicado a más de 1 hora y media, en una zona montañosa. La primera vez que me pidieron llevarlo, sentí algo de temor. Era sabido que la sierra podía ser peligrosa, especialmente en la noche, y el viaje no me entusiasmaba. Pero mi jefe insistió, asegurando que el hombre siempre dejaba buenas propinas. Decidí aceptar. No tenía muchas opciones. Y aunque al principio sentí cierto recelo, terminé por encontrarlo un hombre amable. Durante el trayecto, me habló de su rancho, de su ganado y sus tierras. Al llegar, me sorprendió la casa, era enorme y moderna. No entré, pero con solo ver la fachada confirmé que tenía dinero. Esa noche me dejó una excelente propina. Días después, escuché rumores sobre él. Se decía que tenía un pacto con fuerzas oscuras. La primera vez que lo oí, no lo creí. Me parecía absurdo. Él no tenía el perfil de alguien metido en ese tipo de cosas. Parecía simplemente un hombre de campo. Pero una noche, cuando me pidieron llevarlo de nuevo a su casa, algo cambió. Esa vez, no iba solo. Llevaba a una de las trabajadoras del bar con él. Era poco común que los clientes sacaran a las mujeres del establecimiento, salvo algunos con mucho dinero. Julia, como la llamaremos, era una joven de alrededor de 20 años, de piel morena y ojos claros. Durante el camino, entre risas y besos, Julia le preguntó si era cierto lo que decían sobre él. Él solo sonrió y le respondió con otra pregunta, ¿tú qué crees? Ella, entre risas, insistió en que no lo sabía, por eso preguntaba. Fue entonces cuando Bruno, con una calma inquietante, le preguntó si quería comprobarlo. La joven se quedó en silencio. Yo, que iba conduciendo, comencé a sentirme incómodo. No sabía si era un juego o si hablaban en serio. Pero cuando él me pidió que detuviera el auto, su tono fue tan tranquilo que no pude evitar obedecer. Y fue en ese momento cuando algo inexplicable ocurrió. En ese instante, el ambiente dentro del auto cambió. Hasta ese momento, la charla entre don Bruno y Julia había sido ligera, pero ahora la tensión era evidente. Cuando detuve el vehículo, él volvió a preguntar. ¿De verdad quieres verlo? Julia, que hasta entonces parecía entretenida con la conversación, se mostró dudosa por un momento, pero luego, con tono desafiante, respondió. Sí, muéstrame. Bruno sonrió, miró por la ventana y se quedó en silencio unos segundos. Yo, en el asiento del conductor, empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué estaba por ocurrir, pero algo dentro de mí me decía que no era buena idea estar ahí. Fue entonces cuando escuché un golpe en la ventanilla de mi lado. Rápidamente giré la cabeza, pero no vi nada. La risa de Julia rompió el silencio. No asustes al pobre taxista, Bruno, dijo entre risas. Yo intenté sonreír, pero sentí un escalofrío. Entonces, otro golpe se escuchó en la ventana del copiloto. Esta vez, el sonido fue más fuerte. Miré hacia el lado derecho, pero nuevamente no había nada. Antes de que pudiera decir algo, el auto tembló, como si alguien o algo hubiese golpeado la parte trasera con fuerza. Mi garganta se cerró y mis manos comenzaron a sudar. Miré por el espejo retrovisor, pero solo vi el camino oscuro y vacío. ¿Sigues queriendo verlo? Preguntó don Bruno, con la misma calma de siempre. Julia ya no respondió. Sus risas se habían apagado. En el auto, solo se escuchaba el sonido de nuestras respiraciones contenidas.
Bruno soltó una leve carcajada. Bueno, creo que es suficiente por hoy, dijo. Me pidió que continuara conduciendo. Con manos temblorosas, giré la llave y encendí el motor. Pero justo cuando miré hacia el frente, algo me hizo sentir un pavor indescriptible. Frente al coche, iluminado por los faros, estaba una figura. No puedo describir exactamente lo que vi, pero su aspecto era una burla a la imagen de San Judas Tadeo. Vestía una túnica verde y llevaba un bastón en la mano, pero su rostro estaba completamente distorsionado. Sus ojos parecían derretirse y su boca estaba demasiado abierta, como si estuviera congelado en un grito silencioso. Mi corazón se aceleró, y sentí que el aire en mis pulmones se volvía pesado. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. Avanza, me dijo Bruno con tranquilidad. Yo no podía moverme. Arranca. Ordenó con un tono más firme. Parpadeé y, cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Julia, desde el asiento trasero, preguntó de qué hablábamos. No hay nada ahí, dijo con un tono de desconcierto. Pero yo lo había visto. Lo juro. Con el corazón latiendo desbocado, metí primera y aceleré. Durante todo el trayecto, sentí una presencia en el auto. Algo pesaba en el ambiente, como si no fuéramos los únicos ocupantes. Al llegar al rancho de don Bruno, me pidió que esperara. Yo solo quería irme, pero no podía negarme. A los pocos minutos, regresó con un pequeño trozo de tela roja en la mano y me lo entregó. Llévalo contigo, me dijo. Esto te protegerá. Lo tomé con nerviosismo. Antes de que pudiera preguntar más, él añadió. Si vuelves a verlo, no le demuestres miedo. Quería saber más, pero no tuve el valor de preguntar. Sentía que si hablábamos más sobre ello, le daría poder a esa cosa. Cuando regresé a casa, me aseguré de cerrar todas las puertas con llave y encendí todas las luces. Esa noche dormí con la tela roja en mis manos. Al día siguiente, algo no estaba bien. Me desperté con una sensación extraña, como si hubiera alguien más en la casa. No vi nada, pero en varias ocasiones escuché murmullos, como la voz de una niña susurrando desde la cocina. El miedo me paralizó. Pasaron los días y los susurros continuaron. A veces, por el rabillo del ojo, veía sombras moviéndose en los rincones. Me repetía una y otra vez las palabras de Bruno, no le demuestres miedo. Pero era difícil. Intenté distraerme trabajando. Una noche, en el bar, una de las trabajadoras, Sonia, me notó diferente. Me preguntó qué me pasaba. No quise contarle la verdad, pero le pregunté qué sabía de don Bruno. Ella se quedó en silencio por un momento y luego, en voz baja, me dijo. Las chicas que han estado con él han visto cosas. Cosas que nadie más debería ver. Me contó la historia de una de sus compañeras, quien una vez aceptó irse con él en su camioneta. Lo que vivió esa noche la dejó temblando, incapaz de hablar. Era como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Al escuchar su historia, supe que no estaba solo en lo que había experimentado. Lo peor de todo era que, aunque intentara olvidarlo, esa cosa parecía haberme seguido a mí también. Esa fue solo la primera vez que el terror me miró a los ojos. A partir de aquella noche, todo cambió. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella figura deforme vestida como San Judas Tadeo aparecía en mi mente. No importaba cuánto intentara distraerme, ese recuerdo me perseguía. Lo peor fue cuando comencé a notar cosas extrañas en mi propia casa. Todo empezó con ruidos leves. A veces escuchaba susurros provenientes de la cocina cuando estaba completamente solo. Otras veces, sentía una extraña presión en los hombros, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. La sensación de que no estaba solo se hizo cada vez más intensa. Una mañana desperté sintiéndome completamente agotado. Me dolía la cabeza y mi cuerpo estaba pesado. No me sentía enfermo, pero tampoco podía explicarlo. Me levanté con dificultad y fui al baño a lavarme la cara. Justo cuando cerré la llave del agua, lo escuché. Una voz suave,
casi como la de una niña, tarareaba una melodía desconocida. El sonido no venía de fuera. Venía de dentro de mi casa. Traté de convencerme de que era mi imaginación. Quizá estaba demasiado cansado. Pero entonces, la melodía empezó a moverse por la casa, como si la voz se desplazara de un lado a otro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé el pequeño cuadro de tela roja que don Bruno me había dado. Lo busqué entre las sábanas de mi cama y lo apreté con fuerza entre mis manos. No sé por qué, pero sentía que, de alguna manera, ese pedazo de tela era mi única protección. La voz continuó. No salí del baño de inmediato. Esperé, con la respiración contenida, hasta que el sonido desapareció. Cuando finalmente reuní el valor para salir y revisar la casa, no encontré nada. Todo estaba en su lugar. No había señales de que alguien más hubiera estado allí. Pero yo sabía que no estaba solo. Esa misma tarde, mientras me duchaba, volvió a ocurrir. Esta vez, la melodía era más clara. De nuevo, cerré la llave de la regadera y me quedé en silencio, tratando de identificar de dónde provenía. Pero la voz no venía de un solo lugar. Era como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. El miedo me paralizó. Recordé las palabras de don Bruno, no le demuestres miedo. Pero, ¿cómo no hacerlo? Lo que fuera que me estaba siguiendo no era normal. Decidí hacer algo al respecto. Esa misma noche, compré una veladora y saqué la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía guardada en mi cartera. La coloqué junto a la veladora y, con miedo en el pecho, comencé a rezar. No sé cuánto tiempo pasé así. Pero al día siguiente, el silencio volvió. La voz desapareció. Me repetí a mí mismo que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Pasaron varios días antes de que volviera a ver a don Bruno. Cuando lo encontré en el bar, me saludó con su habitual sonrisa. Pero había algo diferente en él. ¿Cómo te ha ido?, preguntó con su tono tranquilo de siempre. Intenté actuar normal, pero estoy seguro de que notó algo en mi voz cuando le respondí que todo estaba bien. Esa noche, mi jefe me pidió que lo llevara nuevamente a su rancho. No quise hacerlo. Desde lo ocurrido, había tratado de evitarlo. Pero no tenía opción. Cuando salió del bar, me miró, sonrió y me dio un abrazo antes de subir al auto. Yo sentía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. El camino fue en silencio. Cuando tomamos la desviación hacia la terracería, don Bruno rompió el silencio. ¿Ya te dejó en paz?, preguntó sin mirarme. Tragué saliva y asentí con la cabeza. Tenía muchas preguntas, pero no sabía cómo hacerlas. O tal vez no quería conocer las respuestas. Finalmente, reuní el valor para preguntar. ¿Qué era eso? Bruno tardó en responder. Parecía pensar cuidadosamente en sus palabras. Mi ángel guardián, dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Aquella cosa, un ángel guardián? No tenía sentido. No intentes entenderlo, continuó. No hay una explicación. Quise insistir, pero algo en su tono de voz me hizo callar. ¿Por qué yo lo vi y Julia no?, pregunté al final. No lo sé, admitió. No todos pueden verlo. Su respuesta me perturbó aún más. Guardamos silencio por un largo rato. Yo quería preguntarle más, pero tenía miedo de lo que pudiera responderme. Finalmente, le confesé. Esa noche, sentí más miedo del que jamás había sentido en mi vida. Bruno asintió. ¿Cómo se te apareció?, preguntó. Le conté cómo lo vi con la vestimenta de San Judas Tadeo, pero con el rostro completamente deformado. Por primera vez, don Bruno dejó de sonreír. No sé si fue mi imaginación, pero en ese momento sentí que su rostro se ensombrecía. Reuní más valor y le pregunté. ¿Cómo es cuando se te aparece a ti? Bruno no respondió de inmediato. Miró hacia la carretera, su expresión completamente seria. No importa, dijo al final. No insistí. Lo único que quería era llegar a su casa, dejarlo ahí y regresar lo más rápido posible al pueblo.
Cuando finalmente llegamos al rancho, se giró hacia mí y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Ya no te molestará, dijo con tono tranquilo. Me dio una palmada en el hombro y bajó del auto. Yo me quedé unos minutos en la entrada de su casa, mirando la oscuridad a mi alrededor, tratando de comprender qué acababa de pasar. Encendí el motor y tomé el camino de regreso. Durante todo el trayecto, sentí una extraña sensación en mi pecho. Una mezcla de alivio y miedo. Porque, aunque Bruno decía que aquello ya no me molestaría, no podía evitar pensar en una última pregunta. Si esa cosa lo seguía a él a todos lados, ¿qué clase de trato había hecho para vivir con algo así? Nunca lo sabría. Y tal vez era mejor así.